Buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, yo quisiera hacer un agradecimiento por esta segunda invitación a Bariloche. El compañero que hace estos magníficos videos aquí en Bariloche me acaba de entregar el del año pasado. Y eso me recuerda entonces que no tengo que repetirme. Pero les vuelvo a insistir en el agradecimiento. Tiene una doble significación también, porque en la mañana estaba sentado aquí en esta mesa un hombre que fue el que, por allá por la década del 90, me fue a recibir al aeropuerto en Buenos Aires, me llevó a Cetera, creo que fue la primera vez. Me llevó a Cetera y me invitaban a que expusiera la experiencia municipal chilena. Ya en la década del 90, cuando, como se recordaba en la mañana, en la Argentina había quienes querían tomar como buen ejemplo de sistema público educativo el ejemplo chileno. Quiero recordar esto porque en aquella época Marcelo Mango era el encargado de educación de Cetera. Y al cabo de tantos años de lucha, me encuentro con que hoy día tiene responsabilidades en el Estado. Y a veces para algunos esto puede sonar como contradictorio, pero en verdad, si los maestros, si los sindicatos, si en el caso de Chile el Colegio de Profesores lucha por la educación pública, lucha no solo por la defensa de la educación pública y el desarrollo docente, sino que lucha también por la construcción de sociedades más justas y más democráticas en nuestros países. Y por lo mismo estamos también en la disputa de lugares de protagonismo en el ejercicio de funciones de Estado. Y por eso que yo me alegro que Marcelo hoy día esté cumpliendo esas funciones, que seguramente serán contradictorias porque los roles son distintos, pero que no cabe duda revelan que algo pasó en el tiempo y que ese algo que pasó en el tiempo es un avance importante y significativo para los maestros argentinos, para la educación argentina y particularmente para la educación de este lugar. Yo les decía, no voy a repetirme respecto de lo que expuse el año pasado. El modelo chileno no ha cambiado, lo que ha cambiado es Chile. Y creo que este cambio que se ha producido en Chile en los últimos años y particularmente en los últimos meses, tiene que ver con tres asuntos. En primer lugar, con la capacidad que el movimiento ha tenido, y los maestros también hemos tenido, de levantar propuestas que han concitado el acuerdo de vastos sectores sociales, pero también políticos. La propuesta de nueva institucionalidad de la educación pública en Chile es una propuesta que fue levantada por el Colegio de Profesores, que formó parte de un proceso de discusión larguísimo en el magisterio, que contó con el concurso y colaboración de sectores académicos, de investigadores, pero esencialmente con la discusión del profesorado en las escuelas, en las bases, y que ha contado también con el respaldo mayoritario de la oposición chilena como una de las propuestas que se deben tener en consideración para un próximo periodo presidencial. Un segundo elemento que es importante de anotar en este cambio es que siempre, todos estos años tuvimos claro que era importante la amplitud de alianzas que generáramos para defender la educación pública, que los docentes no podíamos solos, que los estudiantes no podían solos. Una clara demostración de eso fue cuando el año 2011 los muchachos llevaban 7 meses de toma de todas las universidades chilenas y los liceos en Chile, y el gobierno no los recibía. ¿Cuándo los recibió? Cuando el movimiento tuvo la capacidad de incorporar a otros sectores
y fue la Central Unitaria de Trabajadores la que convocó a 2 días de paro nacional y al tercer día el gobierno estaba recibiendo a los estudiantes. Entonces, la capacidad que tengamos de desarrollar y ampliar las alianzas del movimiento social que involucran y de modo determinante la alianza también hacia sectores políticos y particularmente con los partidos políticos, es una cuestión esencial de lo que ha venido ocurriendo como nuevo en el caso de Chile. Y por cierto, esto no puede sino tener un resultado. Y el resultado es que en Chile hoy día cambió la correlación de fuerzas que está en favor, vamos a hablar solo de la educación, porque también podríamos referirnos a otro tipo de propuestas, pero cambió la correlación de fuerzas que está detrás del cambio educativo en el país. Y esa correlación de fuerza cambió en composición social, cambió en composición política, se amplió y ha ganado la conciencia de la población. Yo les quiero decir que las últimas encuestas, consultas que se hacen relativas a la educación pública, sobre el 80% de la población concuerda con que se requiere una nueva institucionalidad de la educación pública y que se requiere de una nueva carrera, porque también en esta lucha emergió como un dato esencial de todo este proceso que se requería una nueva concepción del rol docente, distinta de la que había impuesto el neoliberalismo, particularmente en Chile, y que esa nueva concepción y rol docente tenía que estar aparejado a la construcción de una carrera de desarrollo profesional para los docentes chilenos. Propuesta que también ha contado con el acuerdo político del conjunto de la oposición, forma parte de los compromisos que los partidos políticos han adquirido y los sectores parlamentarios han adquirido. Y finalmente, este proceso no puede sino estar inmerso dentro de un proceso mayor. En la mañana se hablaba de cuáles son las contradicciones que se juegan en la Argentina, otras que se juegan en el continente, pero Chile, por las características políticas que el país vive, quizás esté en presencia de una contradicción que es mucho más tardía que en el resto de los países de América Latina. En Chile la contradicción es neoliberalismo-democracia, porque la democracia no está consumada en Chile. Recién comentábamos con el compañero boliviano y a propósito de lo que él me contaba, se nos ocurría categorizar de modo distinto a la dictadura chilena. La dictadura chilena fue, desgraciadamente, porque esto no es ninguna virtud, la única dictadura constituyente del continente. O sea, la única dictadura que dictó una nueva constitución para el país, que refundó el Estado. O sea, lo que tenemos en Chile hoy día es un Estado privatizador maduro, en donde se implementa el neoliberalismo en su estado más puro. Recientemente tuvimos la visita de compañeros norteamericanos en el país y nos mostraban unos videos que nosotros no habíamos conocido, pero que en Estados Unidos eran muy conocidos, que eran los videos de cuando Friedman visitaba a Pinochet para asesorarlo, con audio de cuáles eran las recomendaciones que Friedman daba al gobierno, a la dictadura chilena. Entonces, esa institucionalidad que la dictadura impone al país considera también una imposición en el ámbito político e impone entonces una ley de partidos, impone una ley de elecciones, que, como yo lo he relatado, creo que aquí no lo he dicho, rompe con todas las matemáticas, porque tú con un 38% de los votos puedes obtener el 50% del Parlamento. No me pidan que se lo explique, pero es así. Porque el sistema es binominal. O sea, imagínense ustedes que en Bariloche, en la ciudad de Bariloche, se eligieran solo 2 diputados, no importando la cantidad de habitantes que tenga Bariloche o que tenga otra ciudad en donde también se van a elegir solo 2 diputados. Entonces, la representación no es proporcional a los electores en los distritos donde se eligen estos diputados.
y por lo tanto el resultado siempre es binominal. Es para los dos grandes conglomerados y para ninguna otra alternativa. Bueno, eso es lo que se ha roto hoy día en Chile, no por la vía de la reforma constitucional, porque eso está por verse, es una tarea del próximo periodo, sino que se ha roto políticamente. Porque finalmente los sectores que debieron haber desarrollado esta tarea en 20 años de concertación y que no la desarrollaron, ni en el ámbito educativo, ni en el ámbito institucional y constitucional, finalmente fueron desplazados del gobierno y emergió la derecha. Derecha que en solo un periodo de gobierno terminó por consolidar. Viene llegando la compañera Estela de Carlotto, por favor, un aplauso. Bien, les decía que dentro de los aspectos nuevos de la situación política que en otras ocasiones hemos comentado respecto de Chile, estaban tanto los aspectos de propuesta, de amplitud de alianza, como de cambio en la correlación de fuerzas. Yo recuerdo que en el encuentro del año pasado muchos compañeros, compañeras, en los descansos me decían, bueno, pero ¿qué se ha conseguido, qué se ha conquistado con las grandes movilizaciones estudiantiles, con las grandes movilizaciones de la educación en Chile? Y no resultaba fácil responder eso, porque en verdad el resultado no era una reivindicación concreta, material. Hoy día tenemos una respuesta mucho más concreta que seguramente, en la cual seguramente va a profundizar Mario, dirigente estudiantil chileno, y es que el gran logro, en mi opinión, un logro además de profundidad política para la situación en Chile, es que consiguieron cambiar la correlación de fuerzas en favor de la democracia en el país. Consiguieron cambiar la correlación de fuerzas que hoy día hace imposible que alguien en Chile siquiera defienda esa municipalización de la cual venimos a hablar en la década del 90. Que hace imposible siquiera que alguien defienda la educación de mercado. Y esto tiene como corolario el que este fin de semana se desarrollan primarias presidenciales en el país. Se va a elegir un candidato o una candidata, y yo espero que sea candidata, única del conjunto de la oposición, y ya se han anunciado orientaciones tras las cuales podría avanzar el programa en el ámbito de la educación. Se ha dicho, cuestión absolutamente impensada hace 4 años o 3 años en el país, se ha dicho que se establece el compromiso por establecer un plan que a 4 años avance a un 70% de la gratuidad en la educación chilena y en 6 años a un 100% de la gratuidad en la educación chilena. Eso es una gran conquista de la movilización estudiantil, de la movilización social en el país. Se ha dicho
que se requiere de una profunda reforma tributaria que financie no solo estos aspectos, sino que avance también en otros aspectos que ya vamos a ver resumidamente, siguen siendo el drama de los trabajadores y trabajadoras en el país. Nos han pedido que seamos breves y yo quiero cumplir con ese. Generalmente no lo cumplo, pero esta vez quiero cumplirlo. Yo quiero terminar poniendo 4 ejemplos y pidiéndole a ustedes un esfuerzo de imaginación para que a lo que yo exprese aquí, ustedes lo comparen con la situación argentina. El día de ayer comenzamos una negociación con el actual gobierno que es en torno a lo que se ha llamado una agenda corta, vale decir, 4 puntos que podamos resolver ahora, en lo inmediato. Un primer punto tiene que ver con conseguir que docentes que llevan 20 años de ejercicio en la educación pública, en horas del plan general del currículum, obtengan la titularidad en el cargo. Un segundo punto por el que estamos negociando, y a buen entendedor, pocas palabras. Un segundo punto que estamos negociando, que consigamos extender un plan de retiro al que se le adjunte una indemnización que es de cerca de 11 millones de pesos. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué a la jubilación hay que adjuntarle un bono adicional de 11 millones? Bueno, porque la tasa de reemplazo de estos docentes que se debiesen acoger a retiro en Chile es de un 35%. La última noticia que yo tuve es que ustedes tenían por sobre el 80%. Un tercer elemento que se está negociando es el que se pague lo que en Chile se denomina la deuda histórica. La deuda histórica es un reajuste que se debía pagar en la década de los 80 en 4 cuotas y que solo por la crisis del periodo alcanzó a pagarse en 1,5. El Estado chileno hasta el día de hoy no paga esa deuda. El monto de esa deuda es tan grande que finalmente los mismos acreedores, los mismos deudores, hemos llegado a la conclusión de que es mejor que acordemos una reparación, porque el Estado chileno no tendría los recursos para pagar la deuda que tiene con el profesorado chileno. Esa deuda, a su vez, afecta este 35% de tasa de reemplazo de quienes jubilan, porque su jubilación se calcula sobre la base de que ese recurso nunca lo tuvieron. Y en cuarto lugar, estamos negociando el que los profesores que laboran en colegios privados financiados por el Estado se les descongele su ingreso mínimo docente, porque desde hace 5 años no reciben ningún reajuste. No obstante, haberse reajustado cada uno de esos años los recursos que el Estado le aporta a esos establecimientos educacionales. Pero como la ley no obliga a que los sectores privados tengan que pagar eso en la forma del reajuste como lo hace el sector público, su ingreso mínimo docente se encuentra congelado hace 5 años. Entonces, si uno se imagina un paralelo entre lo que es la situación de docentes bajo una política pública, educativa, que busca aumentar la cobertura, pero que busca generar mejores condiciones a través de medidas que a veces ni siquiera son directamente educativas, pero que impactan de modo determinante en la educación, como la asignación por hijo, o los esfuerzos de reforma curricular que se han desarrollado en la Argentina en los últimos años,
La revista pedagógica del Colegio de Profesores salió ayer, no la pude traer, pero trae una importante entrevista a la responsable de los planes de educación sexual del gobierno argentino. Porque ocurre que lo que se ha elaborado, y yo entiendo que no es el plan elaborado por el gobierno, es un plan discutido con el gremio, con CETERA. Es de los más avanzados que se han desarrollado curricularmente en el continente. Entonces, no es solo, como se decía en la mañana, la reivindicación. Hemos avanzado también en influir en el desarrollo de la política pública educativa, en el nuevo rol docente, en el nuevo rol de la propia organización sindical. Eso que se logra con gobiernos comprometidos con la educación pública, con la búsqueda de profundización de la democracia en nuestros países, es inversamente proporcional en países en donde todavía campean las orientaciones neoliberales como en Chile. O sea, por eso que es tan importante el desafío tanto parlamentario como presidencial que tenemos en el país para los próximos meses y que tiene su fecha a mediados de noviembre. Porque no es la vuelta de los que gobernaron 20 años. Es la posibilidad de que esa nueva correlación de fuerza que consiguió la movilización social, que permanece, porque la movilización social no solo debe permanecer hoy día, tiene que permanecer mañana vigilante de que los compromisos políticos que se adquieran con el mundo social y con la democracia en Chile se cumplan. Ese cambio hoy día se materialice en lo que en Chile denominamos la nueva mayoría nacional por los cambios que Chile requiere, por la profundidad democrática que Chile y la educación pública chilena requieren. Muchas gracias.